Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más nos volvemos a encontrar en el área de ciencia y tecnología. Aprendo en casa, semana 16, fecha 22 de julio de 2020, institución educativa 3721, Santa Rosa de Ancón. Docentes, Miguel Cantú, Marilena Dávila. Competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Sesión, la atracción de los cuerpos y por qué pesan los cuerpos. Grados tercero de secundaria, secciones A y B. Explicamos la causa de la atracción de los cuerpos. Indagamos, Newton descubrió la ley de los movimientos de los cuerpos. El movimiento con aceleración solo es posible bajo la acción de una fuerza. Si ambos cuerpos caen con aceleración, sobre ellos debe actuar una fuerza rígida, hacia abajo, hacia la Tierra. ¿Qué ley de la física describe este fenómeno? ¿Qué es la ley de la gravedad? Propósito de sesión. Explicarás sobre la base de la información científica de las leyes de Newton cómo existen fuerzas que interactúan en el movimiento de los cuerpos. Explicamos la causa de la atracción de los cuerpos. ¿Qué es la fuerza de gravitación universal? Sabemos que la Tierra tiene la propiedad de atraer hacia sí los cuerpos que se encuentran cerca de su superficie. En 1667, Newton expresó la suposición de que las fuerzas de atracción actúan, en general, entre todos los cuerpos. A estas fuerzas las denominó fuerzas de gravitación universal. No obstante, sobre la base de nuestra observación diaria e intuición, podemos preguntarnos, ¿por qué no advertimos la atracción mutua en los cuerpos que nos rodean? Quizá la explicación radica en que las fuerzas de atracción entre los cuerpos que nos rodean son demasiado pequeñas. Newton logró demostrar que las fuerzas de atracción entre los cuerpos dependen de la masa de ambos, lo que alcanza notorio valor únicamente cuando los cuerpos en interacción, o por lo menos cuando uno de ellos tiene una masa suficientemente grande. ¿Cuál es el papel de la masa de los cuerpos en la fuerza con la que se atraen? La aceleración de la caída libre, que es igual para todos los cuerpos en el lugar dado, independientemente de su masa. ¿Cómo explicar esta extraña propiedad? La única explicación que podemos encontrar al hecho de que la aceleración de caída libre no depende de la masa consiste en que la propia fuerza con la que la Tierra atrae al cuerpo es proporcional a su masa. Si la fuerza es proporcional a la masa de cada uno de los cuerpos en interacción, quiere decir que la fuerza es proporcional al producto de las masas de ambos cuerpos. ¿Qué función desempeña la distancia entre los cuerpos en la fuerza de atracción? De esta manera, al aumentar 60 veces la distancia entre los cuerpos que se atraen, se produce la disminución de la aceleración 602 veces. Este hecho nos permite concluir que la aceleración es comunicada a los cuerpos por la fuerza de gravitación universal. Por lo tanto, la propia fuerza es razón inversa al cuadrado de la distancia entre los cuerpos en interacción. A esta deducción llegó Newton. Como podemos ver aquí en el gráfico, tenemos dos cuerpos con masas diferentes, fuerzas diferentes, y ahí cómo estas fuerzas se atraen entre sí. Siguiente, número 4. ¿Cómo se expresa la ley de la gravitación universal? Podemos escribir que dos cuerpos de masa m mayúscula y minúscula se atraen entre sí con una fuerza F, cuyo módulo se expresa mediante la siguiente fórmula. La fuerza va a ser igual a la constante de gravitación universal G multiplicado por el producto de las masas, masa mayúscula, masa minúscula, entre la distancia de los dos cuerpos elevado al cuadrado. Al pie tenemos donde R es la distancia entre los cuerpos, G constante de gravitación universal o bien constante gravitacional. Por ello, todos los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza cuyo módulo es directamente proporcional
al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Bajo la acción de la fuerza de gravitación universal se mueven tanto los planetas en torno al Sol como los satélites artificiales alrededor de la Tierra. ¿Qué deberá entenderse por la distancia entre los cuerpos en interacción? La ley de la gravitación universal es válida cuando la distancia entre los cuerpos es tan grande en comparación con sus dimensiones. La fuerza está dirigida a lo largo de la línea que se unen estos puntos. Al realizar cálculos de la fuerza de gravitación, la Tierra, la Luna, los planetas y el Sol pueden ser considerados como puntos materiales. Tenemos aquí el gráfico donde dos cuerpos con diferente masa, pero ellos se encuentran a una gran distancia. Punto número 6. ¿Cómo se calcula la constante de gravitación universal? G, la constante de gravitación universal. Si masa mayúscula con masa minúscula son iguales a la unidad, se refiere a 1 kilogramo, la distancia R entre ellos también es igual a la unidad, 1 metro. Como se deduce de la fórmula, la fuerza va a ser igual a la constante de gravitación universal. Todo ello reemplazando aquí en la parte derecha en la fórmula general que tenemos, donde la fuerza es igual a la constante de la gravitación universal por el producto de las masas mayúscula y minúscula dividido entre la distancia r al cuadrado. ¿En qué unidades se expresa la constante de gravitación universal? De la fórmula que expresa la ley de la gravitación universal, tenemos G, si la fuerza se mide en newtons, la distancia en metros, la masa en kilogramos. Reemplazando estas unidades en el segundo miembro de la ecuación, se tendrá que las unidades de la constante de gravitación universal van a ser newtons por metro al cuadrado dividido sobre kilogramos al cuadrado. Ello va a ser sus unidades. Aquí en el gráfico tenemos un astronauta cerca a la Tierra que va a tener un peso diferente que el astronauta que se encuentra en la Luna, donde el peso va a ser menor. El astronauta de la Luna tiene un peso de 200 newtons y el astronauta cercano o sobre la Tierra va a tener un peso de 1200 newtons. ¿Cómo se determina el valor numérico de la constante G, constante de gravitación universal? De uno de los platillos de una balanza sensible se cuelga mediante un hilo una bola de vidrio llena de mercurio, figura 1, aquí en la parte izquierda. En el otro platillo se pone pesas que equilibran la balanza. Después de realizar minuciosamente esta operación, debajo de la bola con mercurio se instala una bola de plomo de gran masa, cerca de 6.000 kilogramos. A causa de esta atracción de la bola de mercurio por la bola de plomo, el equilibrio de la balanza se perturba. Con el fin de restablecer el equilibrio de la balanza, fue necesario añadir una pesa más en el platillo con pesas. Por lo visto, la fuerza de atracción de esta pesa adicional por la Tierra será igual a la fuerza de atracción de la bola de mercurio por la bola de plomo. Es decir, tenemos aquí en la fórmula, ¿no?, donde la fuerza va a ser igual a la constante universal multiplicado por la masa de plomo y la masa de mercurio, dividida entre la distancia al cuadrado. Vamos a calcular el valor G. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Las masas están multiplicando a G. Van a pasar al otro miembro a dividir a la fuerza F. Y la distancia al cuadrado está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando a la fuerza F. Y de ello nos va a dar resultado la fórmula que tenemos al pie. G es igual a la fuerza por la distancia al cuadrado dividido entre el producto de la masa de plomo por la masa de mercurio.
En la siguiente vamos a ver, de este y de muchos otros experimentos, fue obtenido el valor de la constante G, donde el valor de G va a ser igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Estas unidades ya se nos hace conocido porque hemos visto en la diapositiva anterior. Estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir este video con ustedes. Les doy las gracias por su atención y espero nos haya servido de algo. Muchas gracias.